En esta ocasión nosotros queremos resolver el problema de encontrar el área de un triángulo. Vamos inicialmente a pretender que nosotros no sabemos las fórmulas para encontrar el área de un triángulo y en este caso vamos a utilizar métodos del cálculo para obtener esa fórmula. Fíjense que lo que nosotros tenemos es un triángulo rectángulo con una altura llamada h y vamos a llamarla la base B. Y lo primero que nosotros vamos a hacer es superimponer, por ejemplo, un sistema de coordenadas de este tipo, por ejemplo, ¿ok? Ahora, ¿cómo nosotros vamos a aproximar el área bajo la curva de esta recta, verdad? Bueno, en este caso, lo que nosotros vamos a hacer es considerar rectángulos, ¿ok? Vamos a colocar n rectángulos, por ejemplo, algunos rectángulos, ¿verdad? Y lo podríamos hacer de tres maneras. Por ejemplo, podríamos, ¿verdad? Incluir algunos rectángulos de esta manera. Observen que en algún caso nosotros sobreestimamos y en otro caso que subestimamos, ¿verdad? En otros casos estamos sobreestimando completamente. En este caso estamos considerando algún punto medio de estos rectángulos. En este caso, fíjense que estamos utilizando este punto derecho, ¿verdad? Punto de frontera derecho. En este caso estamos utilizando el punto de frontera izquierdo, ¿ok? Bueno, independientemente de cuál podría ser el método, si nosotros utilizamos estos triángulos, ¿verdad? De estas tres maneras, lo que sí se debe de entender es que a medida que nosotros utilicemos un número mayor de rectángulos para aproximar esta área bajo la curva, en este caso una recta, nosotros vamos a obtener una mejor aproximación, ¿verdad? En este caso, fíjense cómo ya entonces nuestra sobreestimación se sigue ¿qué? Reduciendo a medida que nosotros consideramos más, ¿verdad? Una mayor cantidad de rectángulos para aproximar el área bajo la curva, ¿ok? Hacia eso nos vamos a estar dirigiendo. Bueno, vamos entonces a la pizarra para incluir los detalles. Yo voy a considerar un desarrollo de una estimación del área bajo la curva utilizando los puntos de la frontera derecha, o sea, utilizando este tipo de aproximación. Vamos entonces a la pizarra para ver el desarrollo. Bueno, fíjense de lo siguiente. Nosotros tenemos lo siguiente. Vamos a hacer el triángulo por aquí. Este triángulo nosotros sabemos que tiene una base B y tiene una altura H. ¿Okay? Muy bien. Entonces lo que nosotros hablamos es que lo vamos a superponer en un sistema de coordenadas. Por ejemplo, este es el eje de Y y este es el eje horizontal. De ese ser el caso, entonces fíjense que ya le podemos añadir coordenadas, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos que este punto es el punto 0, 0. Sabemos que este punto de 0 a un largo de B, sabemos que este es el punto, por ejemplo, B, 0 en Y. Este punto, si tiene un largo de B y una altura de H, por lo tanto, este es el punto en XB, en YH, ¿verdad? Ya tenemos todo eso. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Que la hipotenusa en este caso, ¿verdad? Se puede expresar, o este segmento de recta, se puede expresar como una función, ¿verdad? Observen lo siguiente. Por ejemplo, lo que nosotros sabemos, o sea, aquí vamos a decir que esto, ¿verdad? Va a ser f de x, ¿verdad? Esto es una función lineal. Por lo tanto,
aquí tenemos que f de x va a ser igual a una pendiente de x más la intersección. Fíjense que la intersección, ¿en dónde está? En lo que es 0, ¿verdad? O sea, la intersección aquí vamos a tener que es 0 y tendríamos que identificar cuál viene siendo la pendiente, ¿verdad? Bueno, eso lo podemos utilizar sustituyendo uno de los puntos, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso el BH. En este caso tenemos que si f de x viene siendo y, vamos a tener h es igual a la pendiente y x sería ¿qué? Lo que es b. Despejamos para m y entonces tenemos que m es igual a h sobre b. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué nosotros tenemos? Que esta función viene siendo, ¿verdad? Este marcador no funciona bien. Tenemos que m viene siendo h sobre b y luego por x, ¿verdad? Fíjense que la intersección viene siendo ¿qué? 0, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ya nosotros tenemos una expresión para esa recta. Ahora bien, habíamos comentado que nosotros vamos a aproximar el área de este triángulo, ¿verdad? Mediante, por ejemplo, mediante, incluyendo ¿qué? Rectángulos, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo incluir un primer rectángulo aquí y entonces llamarle a este punto de frontera derecho, llamarle un x1, ¿ok? Puedo incluir otro rectángulo con un mismo ancho y a este punto le voy a llamar que x sub 2. De igual manera sigo incluyendo rectángulos, ¿verdad? Hasta que yo llego a este rectángulo, vamos a colocarlo en otro color, ¿verdad? Hasta que yo llego, vamos a suponer, a este rectángulo que tiene un mismo ancho. O sea, fíjense que el ancho aquí es, vamos a llamarle delta x, ¿verdad? Y este punto en particular viene siendo x estrella y este viene siendo el punto, el késimo, ¿verdad? Término. Muy bien. ¿Y qué más nosotros tenemos? Fíjense que el ancho viene siendo este, vamos a llamarle delta x, y el largo, observen que de aquí a aquí, sabemos que el largo de este rectángulo viene siendo que directamente lo que sería la función evaluada en qué, en este punto, ¿verdad? O sea, en x estrella en el késimo punto, ¿ok? Bueno, entonces observen ahora que el área de este rectángulo, o sea, vamos a llevarlo acá, ¿verdad? El área del késimo rectángulo viene siendo que base por altura, ¿verdad? Sabemos que la altura es la función evaluada en el késimo, la késima coordenada, multiplicada por el ancho del rectángulo, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuánto viene siendo? ¿Cuánto viene siendo este ancho de el rectángulo? En este caso nosotros sabemos, fíjense, que cada uno de estos rectángulos va a tener que va a tener un mismo ancho. Y si nosotros queremos, por ejemplo, incluir n rectángulos, entonces quiere decir que voy a tener el largo de esta base, que viene siendo la base misma, dividido n, ¿ok? De n rectángulos, ¿ok? Este sería entonces el ancho de cada, rectángulo, ¿ok? Ahora bien, fíjense, nosotros podemos comenzar con este primer punto. Este primer punto, nosotros tenemos que viene siendo
viene siendo algo así. O sea, de 0 a x sub 1, ¿qué nosotros tenemos? Prácticamente un ancho de un rectángulo, ¿verdad? Una unidad de un ancho. Por lo tanto, esto es 1 por lo que tenemos aquí, o sea, b sobre n. ¿Ok? Ahora, en el x sub 2 vamos a tener dos, fíjense, tengo un ancho, dos anchos, ¿verdad? O sea, dos unidades de ese ancho de cada rectángulo. Por lo tanto, sería 2b sobre n. Seguimos de esa manera y el késimo término sería entonces que k unidades de ese ancho multiplicado por el ancho de un rectángulo sería entonces k por b sobre n. ¿Ok? Y por último, observen que aquí nosotros tenemos que el último término sería que, por ejemplo, vamos a seguir aquí, ¿verdad? Seguimos encontrando estos términos. El último término va a corresponder a qué, jóvenes. Fíjense, aquí tenemos el último término sería n por el ancho de cada rectángulo, ¿verdad? Que es el mismo, sería entonces NB, y fíjense que aquí las N's cancelan y nos da que AB, ¿ok? Quiere decir que este punto de aquí viene siendo nuestro enésimo término, ¿ok? Muy bien. Bueno, ahora lo importante de estos jóvenes es que nosotros encontramos este késimo término, el término general para expresar todos los términos, ¿verdad? Ese término general lo vamos a reemplazar aquí y el largo del ancho lo vamos a reemplazar aquí. Por lo tanto, decimos ahora que el área del késimo rectángulo sería entonces, por ejemplo, f evaluada en ¿qué? En lo que es KB sobre N, ¿verdad? O sea, KB sobre N. Y esto nosotros sabemos que es B sobre N. Ahora bien, nosotros tenemos una función donde nosotros podemos evaluar esa función en esta expresión, ¿verdad? Vamos a usar la función entonces. Quiere decir que el área de ese rectángulo viene siendo ¿qué? Viene siendo, por ejemplo, H sobre B. Y en vez de x, vamos a reemplazar todo esto, sería k sobre b y sobre n, ¿ok? Multiplicado por tal cosa, ¿ok? Aquí tenemos que hacer la distinción entre lo que es h y n, ¿verdad? Bueno, fíjense que aquí tengo estas b cancelan, por lo tanto, esta área sería entonces ahora que, por ejemplo, podríamos tener una b, ¿ok? Podríamos tener h y luego también tenemos que k y por ejemplo n sobre n cuadrado, ¿ok? Fíjense que esta expresión es el área de un rectángulo, el késimo rectángulo, ¿ok? Este, donde fíjense que esta expresión de área de ese késimo rectángulo depende solamente de qué, de k, ¿verdad? Bueno, eso es importante para lo próximo. Ahora bien, lo que nosotros tenemos que tener en mente es que lo que nosotros queremos es encontrar o estimar, en este caso, ¿verdad? El área de este triángulo rectángulo, ¿verdad? Muy bien. Esa área, ¿cómo nosotros la vamos a conseguir? Pues la conseguimos de la siguiente manera. Observen lo siguiente. Fíjense, en este caso, nosotros vamos a tener que el área del triángulo, ¿ok? Viene siendo, en este caso, como estamos incluyendo n rectángulos, viene siendo la suma de ¿qué? De los n, la suma del área de los n rectángulos, ¿ok?
Eso es lo que nosotros tenemos. Fíjense que nosotros estamos aproximando el área del triángulo mediante la suma de las áreas de cada uno de estos rectángulos, ¿ok? Ahora bien, fíjense que nosotros tenemos una expresión ¿para qué? Para cada una de estas áreas de los rectángulos, ¿verdad? Observen ahora que esto en notación sigma se puede denotar de la siguiente manera, ¿verdad? Se puede escribir de una manera compacta al nosotros decir tal cosa. Por ejemplo, esto es desde el K igual a 1, fíjense que seguimos hasta el N, ¿de qué? Del área de el késimo término, ¿verdad? Pero fíjense que ya nosotros tenemos aquí el ¿qué? El késimo término, ¿ok? Bueno, nosotros sabemos, ¿verdad? Que esta expresión es igual a ¿qué? A nosotros decir, observen, sería entonces algo así como, por ejemplo, vamos a seguir por aquí, ¿verdad? Sería entonces, bueno, vamos a escribir la fórmula primero. Observen que si utilizamos esta fórmula en su estructura o su expresión en general, nosotros tendríamos aquí que el área de cada uno de estos rectángulos sería entonces acá f evaluado en el punto 1 multiplicado por delta k, ¿verdad? Más f evaluado en el punto 2 multiplicado por tal cosa. Ahora, más el último término, ¿verdad? Viene siendo f evaluado en tal cosa multiplicado por delta x. Observen que todo esto sumado nos da a qué, por ejemplo, nos va a dar a la sumatoria de, por ejemplo, en este caso, f, tenemos k, en este caso, ¿verdad? Tenemos esta expresión. Fíjense que lo que hemos hecho, lo único que hemos hecho es reemplazar lo que es a sub k, o sea, el área del késimo rectángulo, por esta expresión, ¿verdad? Eso fue algo que nosotros hicimos, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Sabemos que el késimo, el área del késimo rectángulo viene siendo tal cosa, ¿verdad? O sea, base por altura, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, pero ya nosotros desarrollamos una expresión para este caso en particular, ¿verdad? Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es reemplazar esa expresión, ¿ok? Fíjense que si nosotros reemplazamos esta expresión aquí, entonces tenemos que todo esto que nosotros acabamos de escribir sería entonces, por ejemplo, la sumatoria. Vamos a abrir un poco más de espacio por aquí. Vamos a ver, yo no necesito, o sí está bien. Vamos a abrir un poco más de espacio por aquí. Fíjense, en este caso, ¿verdad? Vamos a tener que A sería aproximado, vamos a continuar, ¿verdad? Por aquí. O sea que el A sub K, cuando K es igual a 1, ¿verdad? Va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria desde K igual a 1. Utilizamos ahora esta fórmula, ¿ok? Aquí tenemos B, H, N cuadrado, K. Observen que esta expresión, este factor es el único que depende del índice. Por lo tanto, para los efectos, toda esta expresión es una ¿qué? Es una constante. La podríamos traer afuera, ¿ok? Vamos a traerla afuera. Y observen que entonces nos quedaría algo así, de este tipo, ¿verdad? Sumatoria. Y observen que ahora entonces este factor ya nosotros sabemos que tiene que una fórmula, ¿verdad? Y sería tal fórmula. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver. Vamos a borrar esta. No la necesito.
Entonces observen que ahora vamos a utilizar esta fórmula. En este caso sería BH n cuadrado. Y acá tenemos n más 1 todo sobre 2. ¿Ok? Y podríamos simplificar este caso, ¿verdad? Por ejemplo, este 1/2 lo podemos pasar ya a este factor. Tenemos b por h y luego observen que n por n es que es n cuadrado. N por 1 viene siendo n. Y fíjense que nosotros podríamos dividir entre n cuadrado y n cuadrado, ¿verdad? Aquí, ¿qué sucede? Que este n cuadrado se cancela con este, se daría 1. Este n cancela con este n cuadrado, nos quedaría 1 sobre n, ¿verdad? Por lo tanto, aquí tenemos algo así como 1/2 base por altura de ¿qué? De 1 más 1 sobre n, ¿ok? Ahora bien, fíjense que lo que nosotros tenemos hasta ahora es lo siguiente. Vamos a borrar aquí. Lo que nosotros tenemos hasta ahora, jóvenes, es que el área del triángulo o el área bajo la curva, en este caso la curva es una recta, ¿verdad? Fíjense que es la sumatoria de el área de todos estos n que rectángulos, ¿verdad? Y esto es igual a tal cosa, de manera compacta, y esto nosotros sabemos que es igual a 1/2 de base por la altura, y luego, ¿qué más? 1 y tal cosa, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Nosotros sabemos que a medida que nosotros incluimos más rectángulos, nuestra aproximación va a ser que aún mayor, ¿verdad? En la primera unidad del cálculo nosotros estudiamos el tema del límite. ¿Qué les parece a ustedes si ahora, en vez de considerar n rectángulos, consideramos una cantidad infinita de rectángulos? ¿Qué les parece eso? Bueno, fíjense que a medida que nosotros incluimos más rectángulos, ¿qué está sucediendo en este intervalo de 0 a b? Entonces, ¿qué sucede con el ancho de cada uno de estos rectángulos? A medida que nosotros incluimos más rectángulos, el ancho de cada rectángulo, ¿qué hace? Se reduce, ¿verdad? Disminuye. Por lo tanto, aquí lo que nosotros podemos hacer ahora es nosotros considerar, por ejemplo, ahora decimos que el área es igual, ya no es una aproximación a qué, al límite, observen, al límite a medida que yo considero que una cantidad, ¿verdad? Vamos a decir infinita de rectángulos, ¿verdad? Eso lo que está haciendo es que el ancho de cada rectángulo va a tender a ¿qué? Va a tender a 0, ¿verdad? Muy bien. Quiere decir que aquí yo voy a aplicar el límite a medida que n tiende a infinito y observen que esto es una constante que sale afuera, pero aquí tenemos ¿qué? Aquí tenemos una n, ¿verdad? Por lo tanto, aquí lo que nosotros podemos hacer es, yo voy a quitar esto de aquí, quitar esto de aquí, y observen cómo ahora, ¿verdad? Nosotros tenemos que esto es el límite a medida que n tiende a infinito de 1 más 1 sobre n. Y todo este límite, ¿qué sucede? Nos va a dar ¿a qué? Nos va a dar igual a 1, ¿ok? Por lo tanto, ¿qué nosotros podemos concluir? Fíjense que el área del triángulo es igual a la suma, ¿verdad? De todos estos rectángulos. En este caso estamos considerando una cantidad infinita de rectángulos, ¿verdad? Y ese área es igual a 1/2 por la base por la altura, ¿verdad? Que es la fórmula tradicional que nosotros conocemos, ¿verdad? Para el área
de un triángulo, ¿ok? Toda esta metodología vamos a resumirla ahora en la próxima subsección para que ustedes vean que con este ejemplo sencillo nosotros logramos introducir esta metodología, en realidad un caso particular, ¿verdad? Que lo que hicimos aquí con este ejercicio fue resolver el problema del área al nosotros incluir que unos rectángulos, ¿verdad? Una cantidad infinita de ellos y sumar sus áreas, ¿verdad? De esa manera nosotros obtuvimos el área exacta bajo la curva, ¿ok? Bueno, y eso es todo por esta subsección.